Comienza a esta hora nuestro espacio de conversación, Voces del Poder, junto a nuestros invitados de esta mañana. Nos acompaña en este viernes Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo está, Ruth? Bienvenida. Muy buenos días, feliz de estar aquí con ustedes. Y quiero una sola licencia para saludar a los administradores públicos, que hoy día estamos de día, así que a todos mis colegas y ex compañeros de universidad, así que un gran saludo para todos ellos. Es el Día de los Administradores Públicos hoy, 5 de diciembre. Mira, así felicitaciones entonces, Muchas para gracias. ti y para todos. Y nos acompaña también Fuad Chahín, exdiputado y ex convencional. ¿Cómo está, Fuad? Bienvenido. Muy bien, Sebastián. Gusto saludarte y felicitar también a Ruth como administradora pública y a todos los administradores públicos. Muy bien. Gracias por... Me sumo. Gracias por acompañarnos, Fuad. Me ha tocado trabajar con muchos. Sí, bueno, un rol muy importante también ahí en el Además hay otros público. que son de vocación más que de profesión, así que eso también es... También cuenta, pues claro que sí. servicio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, partamos con la conversación de esta mañana. Hace un rato estuvimos conversando con el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, nos entregaba más detalles sobre el proceso de expropiación y desalojo, porque son dos en paralelo, de la megatoma allí en San Antonio. Pero me gustaría llevarlo más allá de esos detalles, porque ya ingresaron el plan para el desalojo. Se van a desalojar 115 hectáreas del total, las otras 100 se van a expropiar, pero esto va a comenzar en enero, probablemente, después de las fiestas, por distintas razones. Es parte de lo que ha establecido este plan que se presentó ante la Corte allá en Valparaíso. Pero nos gustaría abordar este tema desde el punto de vista de las señales que se están dando y de cómo interpretan ustedes la decisión del gobierno de finalmente tomar este camino de la expropiación. Ruth, partamos contigo. A ver, a mí me provoca sentimientos encontrados, porque primero hay un fallo judicial en el cual se obligaba, digamos, a desalojar a quienes están en esta toma ilegal. No perdamos de foco aquello. Yo entiendo lo que las familias pasan cuando no tienen vivienda, cuando hay situaciones, digamos, que te llevan a estas malas decisiones, pero no podemos blanquear por estas situaciones algo que es ilegal, algo que está condenado en Chile. Recordemos además que la ley de usurpaciones que tenemos muy recientemente en nuestro ordenamiento jurídico, establece, digamos, no solo este pequeño plazo de la flagrancia, que son 12 horas, sino que más bien es una flagrancia continua, por lo tanto podrían ser lanzados desde estos terrenos en cualquier minuto. Y me preocupa porque primero se trata de blanquear con la situación de que viven las familias porque están en desmedro, porque tienen una situación vulnerable y los presentamos como víctimas y no como alguien que está cometiendo una ilegalidad. Y segundo lugar, porque finalmente hay muchas familias, me toca estar permanentemente compartiendo con comités de vivienda en mi región y en distintas regiones, la verdad, y hay algunos comités que llevan hasta 17 años esperando por su vivienda propia. Entonces tú dices, aquí va a haber un premio a quienes de manera ilegal se toman un terreno. Y en un eventual gobierno de José Antonio Kast, entonces, voy al tiro con Fuad, pero ¿se mantendría este plan de expropiación que está ejecutando el gobierno? Porque esto va a quedar de todas maneras para el gobierno siguiente también. Nosotros lo que hemos señalado es que vamos a hacer cumplir la ley. Primero hay una orden judicial, cierto, de desalojo, que eso hay que acatarla, y no es solo para la mitad de las hectáreas, sino que para todo el paño completo. Y segundo, tú puedes expropiar, pero no necesariamente beneficiar a quienes están ahí. Podrías beneficiar a otros que llevan mucho más tiempo en la fila, que no se saltaron la fila y que no cometieron ninguna ilegalidad para estar en un comité de vivienda. Creo que eso no podemos seguir premiando a quienes cometen actos que están contra la ley. Fuad. Sí, o sea, primero hay un problema de déficit habitacional enorme en nuestro país, ¿no es cierto? Que tiene múltiples causas, no es solo un tema de recursos, ¿ya? También, por ejemplo, en muchas comunas hay una falta de actualización de los planes reguladores, ¿no es cierto?, que impiden, ¿no es cierto?, que superficies importantes puedan estar dentro del radio urbano y, por ejemplo, las empresas que prestan servicios de agua potable, alcantarillado, la verdad es que tienen que contratarse como servicio privado porque están fuera del área de concesión, que encarece los proyectos. Hay mucha especulación con el uso del suelo también, ¿no es cierto? Y también, y hay que señalarlo, se empieza a generar una especie de mini industria de la ocupación ilegal. ¿Por qué? Porque efectivamente ya quien hace la fila, quien organiza un comité, ya quien postula, que junta la plata con el bingo para el ahorro, etcétera, tiene un largo camino para poder llegar al sueño de la vivienda propia. Yo, más de 15 años, a propósito
comité del sector La Lancha, son varios comités en Angol, muchos, no solo socios, dirigentes, fundadores, Hasta han 20 años fallecido, llevan. han fallecido. Esperando su... ¿Ya? Sí. Esperando, y todavía ni siquiera tienen el subsidio, porque uno y otro problema, uno y otro obstáculo de todo tipo, ¿ya? Y eso es la realidad que pasa en muchísimos comités de vivienda, ¿ya? Y por lo tanto, Chile tiene una política pública que es bastante importante, que tiene muchos recursos, pero que hoy día tiene un montón de complejidad en su implementación. Hay una realidad social también humana que hay que atender. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? A mí lo que no me gusta son los trajes a la medida, son las excepciones, porque durante mucho tiempo el país tuvo una línea específica para trabajar con los campamentos con recursos que tenía, ¿no es cierto?, a propósito de la frase del ministro, una fila distinta, pero había una fila con prioridad, por ejemplo, en el Chile Barrio, después en los LAC, la línea de atención de campamentos del Ministerio de Vivienda. Pero se reconoce que no hay una fila única, como dice el ministro. Sí, por supuesto, ¿ya? Pero en definitiva, lo que ocurre es que no puede ser que cuando tienes una orden de desalojo, cuando tienes un dueño del predio que también está especulando con el valor del terreno, ¿ya?, se saque un plan donde también en el mismo San Antonio hay muchas otras familias que en lugar de irse a la toma, ¿no es cierto?, estuvieron efectivamente esperando. Y en eso yo comparto con Ruth. O sea, la expropiación es una herramienta que tiene el Serviu. Sí. Efectivamente va a poder resolver estos problemas. ¿Cuál? Está dentro del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿para quiénes? Para quienes cumplan los requisitos y por orden de antigüedad, estén o no estén en la toma. ¿Ya? Y un plan de salida de quienes no cumplen con los requisitos y están en la toma respecto a los terrenos que no se van a expropiar y también de la superficie que se va a expropiar, pero no puede una persona por una razón de hecho simplemente ya dejar fuera a quien cumple con los requisitos y durante más tiempo ha estado esperando. Ahora, hay otro antecedente, Fuad, que es bien interesante a propósito de cómo se priorizan ciertos recursos y cómo se priorizan estas distintas filas, digamos, ¿no? Porque el gobierno va a pagar la expropiación, de acuerdo a lo que se explicó ayer, con dineros que no fueron ocupados en otros proyectos. O sea, recursos que desde el Servio, por ejemplo, no iban a gastarlo antes del 31 de diciembre, empezaron a devolver esos recursos, son cerca de 11.000 millones de pesos. ¿Cuál es la señal también que se da ahí por ese lado, desde el punto de vista de la administración de esos recursos, de la priorización para esas otras regiones que al final van a terminar financiando esta expropiación? Bueno, a mí me parece bien curiosa la explicación, porque yo no sé cuál será la realidad de las otras regiones, pero con Ruth conocemos la realidad de la Araucanía y lo que hay es una larga fila de comités esperando subsidios y muchos de ellos están técnicamente aprobados y si es que no están... Y algunos con terreno, ojo. Con terreno, con todo, con los proyectos sociales y los proyectos de constructivos pero aprobados. No se ejecutan estos gastos. Y por lo tanto no se ejecutan los gastos. Eso me parece curioso, digamos, ¿ya? O hay un problema de que efectivamente por alguna razón ya... no tenías tu comités que estuvieran con todas las aprobaciones y que está... Pero lo encuentro bastante raro porque generalmente lo que ocurre es que hay más postulantes que recursos, ¿ya? Ese es el problema habitual y no podría dar una opinión certera porque no conozco el detalle de la información, pero al menos en la región de la Araucanía sabemos que no es que sobre plata y falten familias sin vivienda. No, esa no es la realidad. Ruth, ¿cómo es ese punto, el del financiamiento? Sí, es lamentable porque ahí es donde tú te das cuenta de la mala gestión del gobierno, donde hay muchas familias esperando, tal como lo mencionaba Fuad, hay comités en Angola, hay comités en Labranza, un megaproyecto de 600 familias, 640 familias, que tiene un terreno que está adecuado, digamos, para la compra, que de hecho con el ministro nos juntamos hace un par de meses para poder... Con el ministro Montes para poder ver la promesa de compraventa y empezar a través de la ley de emergencia habitacional, poder generar los cambios a la normativa y las familias pudieran postular. Entonces tú dices, bueno, estamos traspasando recursos a alguien que se está saltando la fila, sin embargo hay muchas familias hoy día que están esperando por la casa propia y no solo compra de terreno, sino que además hay muchos comités de vivienda, no sé, en el sector de Freire, que es un comité chiquitito, son 90 y tantas familias o 100 y tantas familias, que ellos tienen su terreno, pero no han podido obtener su subsidio y lo siguen dilatando para muchos años más. Lo que pasa en la Araucanía con la glosa 9, que es la de integración, hace 2 años que no se licita en la Araucanía subsidios para aquellas familias que van en la integración social. O sea, entonces, hay problemas de gestión. Hay problemas de gestión, claramente. Pero yo igual, yo sé que estamos una semana a la segunda vuelta y pegarle por todo palo al gobierno, pero aquí este gobierno tiene un plan, sacó una ley de emergencia habitacional, yo creo que se ha hecho cargo del problema, ya porque justamente hay muchos problemas
regulatorios, normativos que impedían estos proyectos. No es solo voluntad política, esto no es solo querer hacer, sino que dentro del ordenamiento jurídico se tiene que actuar. Están los principios de legalidad, juridicidad, por lo tanto se tiene que cumplir con eso. Y también hay problemas que muy bien lo saben, a veces son en las DOM donde efectivamente hay retraso, ¿no es cierto?, en el poder otorgar los distintos permisos, porque hay dificultades muchas veces objetivas, que realmente que la calle, o por la cabida, por la superficie, uso del suelo. A veces también las entidades patrocinantes que, claro, que le dicen a los vecinos está todo bien, ¿ya? Y a veces no está todo bien, y en el extremo a veces se quedan con plata. Los vecinos también, ¿ya? Ha pasado de todo. Entonces, este es un problema que tiene múltiples factores, ¿ya? Por eso es que yo no me atrevo a, sin tener los antecedentes, echarle la culpa a alguien, pero me parece que es una mala señal, porque estoy seguro que en esas y en otras regiones ya hay familias que organizaron un comité, ya, que tienen todos sus antecedentes listos y que están esperando para la asignación de los recursos. De todas maneras, y no me parece que de un momento a otro ya, esas familias sigan esperando y acá se priorice la expropiación. Porque puede ser súper frustrante, es lógico. Absolutamente. Ahora, de todas maneras, había un problema que también es bien objetivo, que es cómo llevar adelante un desalojo de esta naturaleza con 10.000 personas que no es fácil relocalizar en otro lado. Si se hace bien, un problema logístico. Si se hace bien esto evidente, de poder expropiar una parte, si se elige a las familias correctamente, ya no a las que están ahí, sino que también a aquellas que no están y que no han estado en la toma y que están con todos los requisitos y las condiciones esperando, y se organiza bien esto, y los que no cumplen y que están ahí, etcétera, ya se desalojan con un plan para no afectar efectivamente a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores de manera organizada. Lo que no puede ocurrir es que simplemente por una realidad que es compleja no se ejecuten los fallos por una parte, ¿ya? Y que no se patee el problema. Y yo eso sí valoro algo, valoro, porque para este gobierno hubiese sido mucho más fácil no hacer nada, ¿ya? Y dejarle completamente el problema al gobierno siguiente. Bueno, en la práctica igual que para otro gobierno. La implementación, pero ¿quién va a pagar? ¿Quién estuvo dispuesto a pagar el costo político, ya, de decir, mire, esta es la solución y la vamos a empezar a implementar para que el próximo gobierno no pague ese costo político y lo pueda resolver? Y eso también requiere de ciertos niveles de coraje y de decisión, cuando muchas veces en la política uno lo que ve es que hay mucha crítica, pero cuando hay que actuar, se actúa de manera pusilánime. No, es una gran, en verdad lo que dice Fuad, pero a mí me preocupa la discriminación, ya sea positiva o negativa, que se está dando aquí en una misma región, en donde por un lado vemos a familias esperando por la reconstrucción de sus casas en torno, ¿cierto?, a lo que fue el mega incendio. Y por otro lado vemos que de alguna manera lo que pueden ver esos vecinos, los que están esperando todavía la reconstrucción, es que se está premiando a quienes se saltaron la fila, quienes hicieron situaciones ilegales, y creo que eso no está bien. Ahí creo que ahí deberíamos haber hecho ambas cosas, digamos, por una parte reconstruir esas viviendas, porque va a pasar otro invierno donde las familias van a pasar sin sus casas, y por otro lado, cierto, haber puesto, incluso si quieren postular a viviendas a aquellas personas que están en comités esperando, que sean ellos los que postulen y no los que están hoy día en la megatoma. O sea, yo lo último comparto eso. Mira, primero comparto que aquí hay un fracaso, ya que tiene que ver con la reconstrucción de los incendios, y efectivamente aquí hay mucha gente y en algún momento ya se plantearon un conjunto de iniciativas y que se fueron descartando, y yo creo que ahí hay una tarea pendiente gigantesca, y en eso estoy completamente de acuerdo. En este otro caso no sabemos, porque todavía no sabemos para quiénes va a ser el terreno. A lo mejor, ya, si es que efectivamente el terreno responde, y eso probablemente elegir la familia y todo le va a corresponder al próximo gobierno. Entonces, ya, y el próximo gobierno tendrá que definir claramente, ya, que no sea para aquellos que se salte la fila. Ya estén dentro o no del campamento, porque como en todos los campamentos de muchas familias, o incluso la mayoría de algunos casos, que están en un comité, que tienen ahorro, que llevan harto tiempo esperando también. O sea, no es que no estén, hay de todo, digamos, como en todas partes. Entonces meter a todo el mismo saco, y el próximo gobierno tendrá que preocuparse que esto se haga con criterio objetivo y no abusivo. Fuad Chahín y Ruth Hurtado están con nosotros en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso seguimos analizando más temas de la contingencia política de esta semana.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Fuad Chaín y Ruth Hurtado están con nosotros aquí en Voces del Poder, nuestro espacio de conversación de esta mañana. Y vamos a entrar en la arena presidencial a propósito de la segunda vuelta, por supuesto, de lo que queda poquito, ya son 9 días nomás para la elección. Estamos todos expectantes y muy ansiosos de que estos 9 días va a ser luego. Me imagino. Hay medio agotamiento también un poco, ¿no? Yo ni siquiera había visualizado que era tan cerca, sino que fue una conversación en maquillaje. Qué chuta, creo que ya ¿Te diste cuenta? Oye, bueno, abordemos uno de los temas de estos días, de estas últimas horas. En particular, el presidente Gabriel Boric, en un encuentro de la SOFOFA el miércoles, decía: Chile no se cae a pedazos. Fue su mensaje, refutando lo que él calificaba como una visión catastrofista que permeaba muchos sectores empresariales. José Antonio Kast salió a responder ayer, decía que el presidente está desconectado de la realidad. ¿Significa que Chile entonces sí se cae a pedazos, Ruth? ¿Qué dices tú? O sea, a ver, yo creo que efectivamente el presidente vive en un Chile distinto al que vive la mayoría de los chilenos. ¿Sí? A mí me toca viajar constantemente por distintas regiones de Chile y tú ves la desesperanza que hay, la falta de oportunidades que sienten algunos, el ver que añoran ese Chile un poco más antiguo donde las familias, no sé, podían disfrutar y conversar y dialogar en las calles, con los niños, jugando en las plazas. Y ese Chile hoy día la verdad es que no lo vemos. Vemos un Chile donde la inseguridad, donde la violencia, donde de hecho uno mismo manejando en la calle te das cuenta de que tú te demoras un poquito y empieza todo el mundo a pitear, a tocarte la bocina, digamos. Eso tiene que ver con estados de ánimo más que con no solo con estados de ánimo, es por la realidad que estamos viviendo. No solo se cae a pedazos en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de la lista de salud, 40.000 chilenos mueren esperando en la lista, no solo una cirugía, sino que una atención de un especialista. Y además se cae también en temas que son más bien culturales, morales, no sé cómo llamarlo, porque para algunos son morales y para otros son como de convivencia, y eso es una realidad y el presidente lamentablemente no lo ve porque vive en un mundo distinto, vive con los privilegios que él muchas veces criticó y que hoy día son distintos a la realidad que viven cada uno de los chilenos. Vemos qué dice Fuad Chaín. Sí, no, yo creo que indudablemente hay problemas, pero cuando uno ve que Chile va a crecer en el promedio de los últimos 10 años, hoy día salió el IPC de noviembre, un 0,3%. Se controló la inflación en este gobierno, que venía completamente desatada, la inflación que le toca el bolsillo a las personas. Y yo, si bien no soy partidario, pues segunda vuelta, me considero una persona distante, digamos, del gobierno, ¿ya? Valoro algunas cosas y valoro que efectivamente aquí se ha normalizado el tema de la inflación, ¿ya? Se ha hecho cargo de un problema que no nació en este gobierno, ¿ya? Que se venía arrastrando y que tampoco se va a resolver ni en este ni en el próximo. Así que ojo con las expectativas, porque si a ustedes les toca gobernar, ¿ya? Siembra expectativas, ¿no es cierto? Y luego cosecha tempestades, porque realmente... ¿Qué le pasó frente al en su momento? Exactamente lo mismo. Ya, si yo me acuerdo, decir frases grandilocuentes en campaña facilito. Presidente Piñera, me acuerdo, teníamos tremendo letrero en la carretera: delincuentes, se les acabó la fiesta. Y en su primer gobierno sacó 2 leyes: la modificación de la ley de cumplimiento alternativo de penas, 6.500 presos de las cárceles para afuera. Ley de indulto general, 7.000 presos de las cárceles para afuera. Con 2 medidas, el presidente Piñera, en vez de que se le acabara la fiesta, ¿ya? En su primer gobierno sacó a 13.000 presos de las cárceles. ¿Ya? Esa es la realidad. ¿Ya? Y probablemente tenía buenos motivos, había hacinamiento, estaba el jubileo, etcétera. No quiero cuestionarlo, pero quiero decir que otra cosa es gobernar, y este gobierno lo sabe muy bien, que a la Araucanía llegó al segundo día, pensaba que lo iba a recibir con flores, lo recibieron con balazos a la ministra del Interior. Entonces es muy distinta la realidad. Ojo con lo que se señala.
tiene problemas. ¿Cree que le puede pasar eso a José Por Antonio supuesto, Kast? no se cada pedazo. Este gobierno sacó no solo el Ministerio de Seguridad Pública, la ley antiterrorista, la ley de usurpación, la ley Naín Retamal, la ley de robo de madera, ¿no es cierto? Ya un conjunto y muchas otras normas más, la que establece la Fiscalía Supraterritorial. O sea, realmente se ha hecho cargo con un conjunto de y con el apoyo y con el acuerdo de una parte de la oposición que ha sido la que ha estado disponible a construir acuerdos, porque el gran problema que tenemos no es tanto de derecha, izquierda, que un tema electoral. El gran problema que tenemos es que la democracia liberal está en riesgo por el populismo de los extremos, de la extrema derecha, de la extrema izquierda o de outsiders, ¿ya? Que los critican todo. ¿Por qué? Porque se dedican a exacerbar los problemas que hay, subrayarlos en lugar de hacerse cargo de resolverlo. A mí me parece que lo que uno ve cuando lo único que hace es tirar medidas, ¿ya? Sin decir cómo lo va a hacer. 6.000 millones de dólares, no sé, no dice cómo de dónde. 300.000 migrantes que los voy a expulsar, no dice cómo ni cuándo. Y ahora dice no, que los va a invitar a irse. Entonces, cuando tira un montón de medidas efectistas y no se dice cómo las va a financiar, cómo lo va a hacer, ¿ya? Eso es populismo y demagogia pura y dura. Ruth, ¿qué dices tú al respecto? Nosotros en materia, sobre todo en la materia que más le importa a cada uno de los chilenos, que tiene que ver con la seguridad, hemos sido súper claros en presentar un plan que no solo son medidas al voleo, digamos, o palabras de buena crianza. Hay un grupo muy inteligente, muy experimentado, digamos, en esta materia, que tiene que ver con este triple escudo del cual nosotros hemos hablado, del escudo fronterizo, del escudo en ruta y además del escudo en comunas, y hemos mostrado a través de un programa que se hizo especialmente para poder implementar en el próximo gobierno, de cómo se haría el control no solo a través de personal de las Fuerzas Armadas y de las policías, sino que también a través de tecnología, que es lo que nos falta hoy día en Chile, que falta mucho, digamos, para poder controlar lo que pasa no tan solo en la frontera, sino que lo que pasa en la carretera posterior a los ingresos de la frontera. Y en eso nosotros hemos trabajado de manera muy responsable, de manera muy seria, todo lo que tiene que ver con materia de cárceles. Yo concuerdo con Fuad cuando él dice, oye, los indultos generales que ocurrieron en los gobiernos anteriores, efectivamente nosotros no queremos cometer esos mismos errores, al contrario, tenemos una política carcelaria. ¿Quiere indultar a los puros violadores de derechos humanos? No, nosotros no hemos hablado de eso, Fuad. No, pero hemos si ayer el diputado Mesa, de tu partido, lo dijo acá en CNN Chile, dijo que quería indultar a los violadores de niños. Lo dijo acá el diputado de tu partido, que apoya a José Antonio Kast, que está dispuesto a indultar a violadores de niños. Lo dijo un diputado de tu partido, la verdad es que apoya a José Antonio Kast. Y eso lo niego. Nosotros no vamos a hacer aquello. No es la posición de la bancada. Y por mucho que lo haya dicho un diputado de mi partido, no es la postura del Partido Republicano. Nosotros hemos sido muy claros y enfáticos en esta materia en señalar que nosotros vamos a poner el foco en que los que han cometido delitos y crímenes, sobre todo abusadores de niños, perdóname, no los indultaría jamás, porque no se rehabilitan. Hay estudios respecto a aquello. Nosotros hemos sido súper claros en esto. Cuando presentamos el plan cancerbero, que es súper rígido, que no va a permitir que estas personas que han cometido crímenes, distintos, ¿cierto?, a los delitos por la cuantía de la pena, no van a obtener beneficios intrapenitenciarios, no están disponibles los beneficios para ellos, porque son personas que lamentablemente por la naturaleza de la comisión del delito o del crimen en este caso, no tienen rehabilitación, es muy difícil la rehabilitación. ¿Por qué no nos explicas cómo van a sacar a los 300.000 migrantes? Porque eso no lo puede explicar el candidato. En el debate no hubo una explicación clara, detallada. No tartamudeó. Lo que pasa es que, mira, entonces, hoy día... Sería bueno que tú nos dijeras cómo, cuándo, de qué manera van a expulsar a los 300.000 migrantes ilegales que quiere expulsar. ¿Ya? Primero es necesario tener relaciones y coordinación con los países limítrofes, cosa que lamentablemente este gobierno no ha realizado y solamente recién la semana pasada o a principios de esta semana, de hecho, fue que quisieron tomar contacto con Perú. Esto tenemos que hacerlo desde ya, empezar a trabajar de manera coordinada, crear, por ejemplo, como se ha hecho en otros países, un corredor, ya sea terrestre o aéreo, para que las personas puedan salir del país y que después, si quieren entrar, lo puedan hacer de manera legal. En eso nosotros no tenemos problema, pero si esa persona es aprendida siendo un migrante ilegal, no va a poder reingresar al país.
Y esto no se hace de un día para otro, y esto lo hemos señalado también, Fuad. Nosotros no venimos aquí a decir, ¿saben qué? Tenemos la varita mágica para resolver todos los problemas en un día o en un mes. Esto se va a demorar un tiempo prudente en donde nosotros queremos reducir el ingreso ilegal. ¿En cuánto tiempo, presidente? Porque si tú me dices, mira... Lo que pasa es que tenemos distintos plazos. Para algunos... Un corredor aéreo, sacar 300.000 personas en un corredor aéreo tendría que sacar varios aviones diarios, ya con multimillonarios recursos. Pero mira, es que por lo mismo nosotros hemos hablado de que van a haber... Por lo mismo nosotros hemos hablado que van a haber coordinaciones. Va a ir José Antonio Cast a hablar con Maduro para decirle, por favor, mire, recibe, le vamos a mandar 3 aviones diarios de venezolanos. Nosotros esperamos que de aquí a allá Maduro ya no esté en el poder. Pero yo cuando el candidato presidencial no puede hacer un plan y proponerle a los chilenos algo que pasa por el supuesto que no esté Maduro en el poder. ¿Ya? Eso no es serio. Claro, ¿ya? si que no se produce esa salida de Maduro, digamos, el escenario es otro. Yo estoy proponiendo a la Chile que voy a sacar 300.000 y eso pasa porque no esté Maduro en el poder, cuando en realidad ni siquiera tienen cédula de identidad, no tienen pasaporte. Ahora, de todas maneras, hay un tema de fondo que plantea Fuad, en todo caso. No tienen documentos. Entonces, esperamos que en ese momento que Maduro no Fuad, sino que Maduro no esté en el poder. Oye, Ruth, nombre Maduro ya, pero no me confunda. Esto es un tema que tiene distintas etapas. Ahora, el tema de fondo que plantea Fuad es que acá pueden generarse expectativas muy desmedidas que finalmente después no se cumplan, y eso genera frustración también. Sí, por lo mismo nosotros hemos sido súper claros en señalar que esto no es un plan que se cumpla en el primer trimestre o en el segundo trimestre, sino que tiene etapas. No es algo que de la noche a la mañana vamos a expulsar a 300.000 migrantes. ¿Pero lo van a expulsar o los van a invitar a irse? Porque no, es que en este José momento... Antonio Gas dijo después que ahora lo iba a invitar a irse. En este momento lo que hemos hecho, porque no estamos en el gobierno, es una invitación a que se devuelvan a sus países. Para, si quieren reingresar a Chile, lo hagan de manera legal y no tengan ningún impedimento para hacerlo. Y en ese sentido hemos visto lo que está pasando en la frontera. Lamentablemente este gobierno, vemos, y yo sé que todos dicen, hoy, pero siempre critican al gobierno. Bueno, la crisis que hoy día estamos viendo en la frontera es culpa de este gobierno, porque no han sabido llevar adelante políticas internacionales con los gobiernos con los cuales nosotros tenemos fronteras comunes. No hay una política regular de migración, ¿cierto?, a nuestro país, y eso es lamentable porque hemos visto cómo, por ejemplo, cuando tú ves el paso fronterizo Chacayuta, por ejemplo, el nuestro en la noche no tiene luz, no tiene control. Entonces, la verdad es que es llegar y pasar, distinto a lo que está pasando en Perú. Lo primero que efectivamente aquí hay una dificultad, todos sabemos que en realidad esto se produce porque, bueno, se estableció una política de un control fronterizo súper fuerte por parte de Perú y que muchos de estos migrantes no tienen documentación y que salían de manera irregular. Estamos en fiesta de fin de año, muchos de ellos van a fiesta de fin de año, sabemos que se cerraron los cielos aéreos, digamos, el espacio aéreo venezolano, ya no hay vuelos desde Chile a Venezuela y por lo tanto la única alternativa es irse por tierra. Entonces decir que esto es porque Caso lo invitó a irse, eso es engrupir a la gente, para que no nos engrupamos, ¿ya? Y tampoco nos engrupamos porque ¿qué es lo que generó este problema complejo? Lo generó es que de manera irresponsable, a propósito de relaciones internacionales, ya a nuestro presidente, a otro presidente, fue a Venezuela, ¿ya? A Colombia, a Cúcuta, a decirle primero a los venezolanos, vengan, los recibimos con los brazos abiertos. Yo sé que no es responsabilidad tuya, pero eso es la verdad. ¿Y qué es lo que hizo el señor Maduro? ¿Ya? El señor Maduro, el dictador Maduro, lo que hizo fue algo que fue trágico para Chile, porque le tocaron la oreja en la puerta de Venezuela, abrió las puertas de las cárceles y mandó al Tren de Aragua con el SEBIN venezolano, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Que ha ratificado un ex jefe de inteligencia venezolano. Así después los mandó a Chile y nos instalaron el Tren de Aragua de regalo, justamente por una política irresponsable desde el punto de vista internacional, y hoy día tenemos al Tren de Aragua con todos los problemas que tenemos acá. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha disminuido de manera drástica el ingreso irregular de extranjeros por fronteras no habilitadas. Lo ha disminuido. ¿Está resuelto el problema? No está resuelto. No. Pero ¿sabes qué? Ya no nos dediquemos a puro sacar. Lo que yo digo que este problema, y
¿Qué señor? Cuando De tú hecho, dices, nosotros mira, lo voy a hemos- sacar 300.000 venezolanos, no va a ser ni el primero ni el segundo, pero no Sí. me dicen ni cuándo, ni cómo, ni nada. El problema es que estamos debilitando la democracia. ¿Por qué? Porque nos va la el gente tiempo. después termina votando en un Sí, pero 20% nosotros por no hemos- Parisi, ¿ya? Después la gente termina votando por cualquier outsider que, porque termina desconfiando a todo el mundo. Oye, Entonces, se nos va el tiempo la fuera. única Sí, manera yo es ponernos de acuerdo. Solo Lo último señalar que- de hecho, nosotros nos hemos lo último, señor reunido Facundo Parralo. con migrantes que están de manera regular en nuestro país y ellos mismos nos dicen, ¿saben qué? Para nosotros ha sido un problema la migración ilegal. Por supuesto, porque po. a nosotros se nos llama migrantes ilegales, a nosotros... Bueno, claro. entonces, Y además aumenta la el verdad, racismo, y la xenofobia, todo. Más que el racismo, lo que aumenta es la desconfianza entre ellos mismos incluso. Entonces ellos mismos nos dicen, por favor, que hagamos que esto sea de manera regular, que nosotros podamos vivir tranquilos en este país que hemos decidido que sea nuestro hogar y Bien. a estos otros que han llegado de manera irregular, que a ellos también les costó tener sus papeles y todo, bueno, que los otros también lo hagan de la misma manera. Y necesitamos tener un resguardo de la soberanía nacional de nuestro país. Ruth Hurtado y Fuad Chaín con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Fuad. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos.